El tono de la información, porque hay que recordar que hace unas semanas en el Congreso de la República y también el Ejecutivo pues promulgó esta norma con relación a la nueva ley de contrataciones públicas. Pero ¿de qué se trata? ¿Tiene beneficios o no? ¿Hay posturas a favor, otras en contra? Bueno, ante ello vamos a conversar con el ingeniero Elías Tapia Julca, el expresidente de la Asociación Peruana de Consultoría. ¿Cómo está, ingeniero Tapia? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí en la cabina de la primera radio del Perú. En principio, ¿qué beneficios? Porque esta nueva norma ya promulgada se encuentra en fase de reglamento. El Ministerio de Economía y Finanzas está precisamente armando el reglamento. Y en ese sentido, ¿qué beneficios? ¿Cuáles son los aspectos positivos de esta nueva ley de contrataciones públicas? Bien, hay dos aspectos fundamentales que van a posibilitar la celeridad de la ejecución de las obras públicas. Ese es el defecto de la actual ley. Uno de los aspectos es la incorporación del principio del valor por dinero en la ley. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que ya no se va a contratar al precio más bajo, sino se va a privilegiar la calidad. Que precisamente al contratar a precio más bajo era uno de los factores que influían en estas paralizaciones de obras. Efectivamente, porque los contratistas para ganar la buena pro tenían que ofertar un 10% menos y aparte, durante la ejecución contractual había una penalidad de hasta el 20% del monto del contrato. Es decir, los contratistas estaban obligados a terminar la obra con el 70% de su precio. Eso va a cambiar ahora. Ok, ahora, ya lo decía la Contraloría General de la República en su momento, que había más de 2.300 obras paralizadas en todo el país. Y esto, lógicamente, es un perjuicio económico, es un perjuicio social, es un perjuicio en el sector de infraestructura también con relación a hospitales, colegios, vías importantes, puentes. Entonces, el objetivo también de esta nueva ley de contrataciones públicas es precisamente destrabar todas estas grandes obras también, como por ejemplo Chavimochic también, que incluso el Majes también en Arequipa. Y hay diversos grandes proyectos que se han estado durante muchos años paralizados y que esperamos lógicamente que esta nueva ley pueda fomentar y ayudar a su impulso. Sí, justamente la norma que se aprobó el 24 de junio tiene una disposición complementaria única que establece que las obras paralizadas ya pueden licitarse de inmediato, sin esperar el reglamento, bajo el concepto de diseño y construcción. Es decir, no va a ser necesario tener el expediente técnico, sino las entidades ya desde el 24 de junio pueden empezar a licitar el diseño y construcción de las obras paralizadas, lo cual es una buena noticia. Ahora, también otro de los factores que tenemos aquí con relación a la paralización de obras tiene que ver con los estudios definitivos y expedientes técnicos de las obras deficientes. ¿A qué nos referimos con ello, doctor Elías? Ese es un gran problema, ¿no? Que además de las obras, los contratos de ejecución del estudio también se daban al precio más bajo, ¿no? Entonces ahora, por el principio del valor por dinero, se va a dar prioridad a la calidad de los expedientes técnicos, pero también se van a sincerar los precios, porque actualmente la ejecución de los estudios definitivos en el Perú se contratan por un valor que oscila entre el 0.5 y el 1% del valor de la obra, lo cual es muy bajo respecto al nivel de Latinoamérica, que es al menos el 3%, y obviamente que en Europa el valor es el 10%, ¿no? Entonces, con este principio se va a mejorar los precios, que esperemos que en el reglamento también se pueda considerar un capítulo de estudios para que esté bien reglamentada paso por paso cómo se deben ejecutar los estudios para evitar los vacíos que existen en la actual ley, ¿no? Entonces esos aspectos son positivos y es un gran aporte del Ministerio de Economía y Finanzas, que elevó el proyecto de ley al Congreso, y esta ley ha sido consensuada con toda la sociedad civil, Colegio de Ingenieros, Cámara Peruana de la Construcción, Asociación Peruana de Consultoría. En efecto, sí hemos visto también en la Cámara de Construcción que, por ejemplo, también hay voces que señalan lo contrario, que hay de repente puntos dentro de esta nueva ley de contrataciones públicas que tienen que sí o sí también modificarse, cambiarse, porque podrían, y también además la Asociación Peruana de Consultoría ha advertido. ¿Cuáles son esos puntos, doctor Julca?
Sí, hay un aspecto fundamental, ¿no? Ajá. Que es, por ejemplo, hay un mecanismo de solución de controversias muy célere que ya se está aplicando en el Perú para los contratos de ejecución de obra y que han sido ratificados y reforzados en esta nueva ley. Pero no se ha contemplado este mecanismo célere en los contratos de ejecución de los estudios. Entonces, eso esperemos que en el reglamento de alguna manera se pueda corregir, porque ¿qué es lo que pasa actualmente? Un contrato de estudios definitivos de ingeniería y expedientes técnicos que podría tener un plazo de ejecución de 9 meses, si es que hay una controversia, el único mecanismo vigente ahora es el arbitraje, pero los árbitros se demoran 4 años para resolver la controversia. Entonces esto afecta la celeridad de los proyectos, afecta el ciclo del proyecto. Si no hay expediente técnico, no hay obra. Claro, claro, en efecto es un punto importante a tener en cuenta. Ahora, hay una modalidad que en los últimos años también se realiza en nuestro país, que es el G2G, que es el gobierno a gobierno. ¿Esto va a tener alguna implicancia o impacto dentro de la nueva reglamentación en cuanto a esta nueva ley de contrataciones públicas? Sí, porque lamentablemente se ha estado abusando de los contratos de gobierno a gobierno. Para obras que no eran complejas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de colegio del Bicentenario, son colegios, son edificaciones sencillas, y se ha hecho un convenio con Reino Unido y Finlandia para que ellos gerencien la construcción de estos colegios, pero eso tiene un sobrecosto, porque hay que estar pagando a estos gobiernos un promedio del 6% del monto de la inversión, y lo mismo en convenio de gobierno a gobierno que se firmó con Reino Unido para la reconstrucción del norte del Niño Costero. Se ha estado pagando también un monto, pero no se ha logrado el resultado. Este convenio se firmó en el año 2018, después del fenómeno del Niño Costero, para que todo pueda estar reconstruido en 3 años, pero ya estamos ya en el 6º año. Claro. Y la obra recién están al 40%. Entonces, en la nueva ley solamente se está indicando que solamente los contratos de alta complejidad van a ser posibles por los medios de los convenios de gobierno a gobierno. Ya no obras que no son complejas. Correcto, ingeniero Tapia. Y finalmente usted comentaba hace un momento que, claro, hoy se veía dar prioridad antes al valor por dinero, ¿no? Y entonces, en efecto, hemos visto muchísimas grandes obras que se han quedado paralizadas, porque en efecto, de repente la empresa se presenta esta licitación, como usted comentaba, hace una reducción en el costo para que obviamente la puedan elegir, pero en efecto, lo barato sale caro, a veces dicen, ¿no? Entonces, cuando ya están con la gestión de la obra, empiezan a haber problemas en cuanto a los materiales, en cuanto también al tiempo de estimación de ejecución, y esas paralizaciones también generan un sobrecosto. Sí, porque hay muchas obras que se han paralizado por una serie de motivos. Incluso por los temas de Lavallato, ¿no? Por ejemplo, se resolvió el contrato de la construcción de la Costa Verde del Callao cuando estaba al 95%, es decir, solo faltaba el 5%, pero la obra estuvo abandonada cerca de 3 años, y para culminar el saldo de obra, como todo estaba deteriorado, se tuvo que gastar un 30% más. Entonces, es un sobrecosto tener las obras paralizadas. Y al final, claro, pensábamos que nos iba a salir barato y al final sale más caro que la elección que debíamos tener en ese momento. Ingeniero Elías Tapia, muchísimas gracias por esta importante visita aquí en el informativo de Radio Nacional. Son temas a veces un poquito duros de poder comentar, de poder analizar, pero es importante que la ciudadanía también lo tenga en cuenta y que pueda visualizar dentro de la coyuntura nacional. Muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias también. Bien.